¿Cómo están, creadores? Espero que estén muy bien. Yo soy Tony Fuentes. Espero que estén teniendo un buen fin de año. Hoy regresamos con la serie Editar Como, donde analizamos perfiles de fotógrafos, creadores, películas famosas. Intentamos replicar esa edición de color en postedición con la finalidad de aprender a colorear. Bien, hoy vamos a analizar otra vez un estilo analógico que es el Lomochrome 92. Ahora este estilo de película negativa, un tanto contrastado y con tonalidades bastante interesantes, fue sugerido por Jonás en los comentarios de una publicación pasada, así que si ustedes tienen sugerencias, pónganlo abajo y yo los voy checando y quizás hago un video en el futuro. Tengo una lista enorme, así que no se preocupen si no lo hago inmediatamente. Bien, primero vamos a tratar a checar unos cuantos ejemplos de fotografía tomada con este rollo para saber las bases del estilo y después vamos a aplicar ese conocimiento y aplicarlo en una fotografía digital al editar una foto en Lightroom y crear un preset a partir de ello. Así que comencemos. Bien, la sugerencia Jonás creo que se refería más bien a los estilos un poco más dramáticos del Lomography y como este es el Turquesa 120 y podemos notar que son ediciones bastante dramáticas donde vemos un cambio total de tonalidades y de tintes y esto creo que no es posible hacerlo en Lightroom. Sí se puede hacer, pero con muchas máscaras yo mejor haría estos cambios ya en Photoshop. Pero no nos vamos a concentrar en este porque no es muy práctico, realmente es algo súper específico y estilizado. Vamos a irnos con el Lomochrome 92 que podemos ver que es un estilo bastante contrastado, con unas tonalidades un poco desaturadas en ciertos rangos y en otros tenemos unas tonalidades mucho más vibrantes. Bien, una de las características del Lomochrome 92 es que no tiene el mejor rango dinámico o latitud, por lo contrario, tiene muchísimo contraste. Las sombras van a perder mucha información, como podemos ver aquí, y los resaltes van a estar casi al borde de la sobreexposición. También vemos que muchos de los colores están desaturados, mientras otros, como los verdes, los azules y los rojos, tienden a tener más saturación. Los azules son bastante interesantes de esta película, tienen muchísima saturación y los rojos vemos que casi siempre están llevados un poquito hacia las tonalidades más magentas. Mientras tanto, los verdes, lo podemos ver en casi todas las fotos, siempre tienden un poco hacia las tonalidades mucho más esmeraldas, no hacia las amarillas, que a mí me gusta hacer mucho en muchos de mis tutoriales, sino los llevan un poquito hacia las tonalidades frías. Bien, en esta serie de fotos que tomó DP Review en una reseña de la misma película, podemos notar que están los azules bastante saturados, como lo habíamos mencionado, pero hay un ligero toque amarillo verdoso en las partes oscuras de la imagen. Esto lo vemos en prácticamente todas las fotos tomadas con el Lomochrome, y lo que me lleva a entender que esta película tiene un ligero contraste de color, donde en las iluminaciones o en las partes brillantes tenemos este azul bastante dominante y en las partes oscuras tenemos esta tonalidad verde. Esto lo vamos a hacer en calibración de cámara, pero también en graduación de color. Ahora, en situaciones como este retrato donde la exposición es bastante pareja, aquí tenemos una iluminación interior y después la mesa blanca está actuando como un reflector para iluminar a los sujetos, vemos que se comporta bastante bien, no hay tanto contraste como en fotografías en el exterior, pero sí podemos observar los mismos cambios en tonalidad. Los azules de los juguetes en la mesa son bastante intensos, tal como los rojizos, y después tenemos cierto cambio, cierta desaturación en las tonalidades de piel en particular. Ahora, en situaciones donde hay un contraste más fuerte, como en fotos en el exterior, vemos como el brillo prácticamente se está perdiendo información en las partes más brillosas y en las sombras. Entonces, ese contraste es bastante fuerte, pero vemos las bases de las que estábamos hablando. Esos rojos mucho más retro cambiados, esos azules muy saturados y esos verdes hacia las tonalidades frías. Entonces, claro, esas son las características que yo puedo observar de esta película. Ahora vamos a transformarlas a fotografía digital y tal como su nombre lo dice, ese 92 se refiere a los inicios de los 90, intentando evocar un poquito de nostalgia a esos tiempos. Entonces, si son de esa época, tal como yo, seguramente se parecen mucho a las fotos que tomaban sus papás y tienen ahí guardadas. Bien, vamos a saltar a Lightroom, pero antes de ello, como siempre, les voy a recordar que estos presets que vamos a generar hoy los voy a añadir al paquete editar como V3 y al paquete análogo. Entonces, si los quieren checar, link ahí arriba es la mejor manera en que me pueden apoyar. Sin más demora, comencemos a editar. Bien, claro, es en Lightroom, otra vez cargo la misma colección que uso para casi todos los tutoriales, pero vamos a concentrarnos en las fotografías de día porque al final este rollo está diseñado para fotografía con buena exposición. Entonces me duele el alma, pero voy a seleccionar esta imagen que me da un poco de pena, pero bueno, todos hemos sido jóvenes y todos hemos tomado fotos feas. Pero le elijo porque tenemos azules más profundos, tenemos verdes y también tenemos una exposición bastante contrastada desde el punto de partida. Entonces voy a utilizar esta para generar el preset. Bien, claro, si ya me conocen, saben que primero voy con la exposición y contraste, con correcciones básicas y después la curva de tonos y después paso al color. Sé que me repito mucho en estos tutoriales, creadores, pero es que nunca sé cuando hay gente nueva que tal vez no está tan familiarizado con mis procesos o con el programa. Entonces hago el contenido apto para todos los niveles, aunque
me repita mucho, así que sé que puede ser molesto. Pero bueno, iniciando con las correcciones básicas, aquí lo que queremos es obtener un poquito más de contraste, pero también un poquito más de información en la imagen. Sé que mencioné que este estilo es muy contrastado y se pierde bastante latitud, pero también tenemos que recordar que es fotografía analógica, donde hay muchísima más información que en una fotografía JPG, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer primero es subir las sombras. Si las subo, obtengo más detalle en las partes oscuras, si el bajo, menos. Entonces no queremos ir súper en el extremo porque al final es un estilo contrastado, pero sí lo quiero subir un tanto. Muchas veces lo he subido casi hasta el 80%, en este caso va a ser más 36. Ahora voy a hacer lo opuesto con las iluminaciones, simplemente para conservar la información un poquito más, pero por ahí del menos 15, menos 16 es el valor que me voy. Ahora, blancos y negros son los opuestos en nuestra exposición, las partes más brillosas y las partes más oscuras. Los blancos vamos a bajarlos un poquito, solo para bajar un poco las partes más brillosas, mientras que los negros no voy a subirlos, no quiero más información, quiero conservar un poco de contraste, entonces vamos a irnos hacia el negativo, por el menos 15, simplemente para tener negros más profundos. Ahora, esta es la capa inicial de exposición y contraste, después le aplico otra capa con la curva de tonos para estilizarlo un poquito más. Pero antes de ello tenemos aquí la tableta de presencia. Ahora, textura y claridad. En este caso no queremos ir hacia el positivo. Si vamos hacia el positivo obtenemos una imagen aún más nítida, más digital. Queremos ir hacia el negativo. Y claramente en las fotografías analógicas, como en toda la fotografía, hay muchos factores que entran en juego para la nitidez de una imagen. Una es si tú expusiste bien, si enfocaste bien. Otra es el lente, que tan nítido es. Otra es el proceso de revelado. Entonces en este caso voy a irme hacia el negativo simplemente para mimetizar un poquito los lentes antiguos que tal vez no eran lo más nítido del mundo. Entonces hacia el negativo, textura menos 7 y claridad menos 10. Ahora, borrar neblina es un slider interesante porque nos permite aclarar nuestra imagen si es que hay nubosidad o neblina. En este caso yo lo utilizo de una manera creativa hacia el negativo y como pueden ver las partes brillosas empiezan a brillar. La mayoría de esta imagen está en el rango de las iluminaciones y por eso todo empieza a brillar, pero genera este halo alrededor de los brillos, además de que vemos que los colores se desaturan y se tornan hacia tonalidades pastel. Entonces esto lo vimos en el tutorial de Teresa Freitas, que todas las tonalidades son colores pastelosos y siempre lo hace con borrar neblina, o así es como yo lo obtendría. En este caso no quiero ir completamente hacia el negativo, pero sí bajar un poco. El valor va a ser alrededor del menos 20%, me voy a ir con menos 19 o menos 18. Bien, entonces aquí en la primera capa de exposición en contraste vemos la diferencia y tenemos una imagen con un tanto más de información, pero conservando el contraste en los negros. Seguimos teniendo negros puros. Ahora bajamos a la curva de tonos, que es una herramienta poderosa para controlar exposición y contraste, o si les gusta utilizarla para colorear, utilizan los canales RGB, pero el problema de utilizar estos canales RGB es que también alteras la exposición y el contraste de tu imagen. Entonces no me gusta utilizarlo para eso, salvo en casos muy específicos. Pero bueno, vamos a concentrarnos con la exposición y contraste con la curva de puntos. Varios de ustedes me han preguntado que no pueden poner puntos y eso es porque están en la curva paramétrica que está a la izquierda, que como pueden ver no puedo poner puntos y se comporta de una manera más uniforme. Entonces esta yo lo utilizo muchas veces para corregir la imagen en lugar de utilizar las correcciones básicas, pero para estilizarla utilizo la de puntos, donde puedo generar muchos puntos o muchas anclas. Entonces bueno, para este tutorial vamos a concentrarnos en la curva de puntos y vamos a generar primero un punto en las sombras y un punto en los resaltes. Como me gusta entender la curva de tonos es que acá tenemos los negros, acá tenemos las partes más brillosas y en medio tenemos las sombras, medios tonos e iluminaciones. Y conforme vamos hacia arriba obtenemos más exposición, hacia abajo obtenemos menos exposición. Bien, entonces vamos a iniciar con las sombras. Queremos obtener mucho más contraste y después pasamos con los negros, que los queremos difuminar. Queremos que sean más grisáceos. Nunca vimos unos negros completamente oscuros en las fotografías de ejemplo. Al contrario, se veían más levantados y más desvanecidos. Entonces voy a bajar las sombras por debajo de la diagonal y así obtenemos mucho más contraste. Y me voy a ir con el valor de entrada en 50, ese es simplemente la ubicación en el eje de X, y 37 es el eje vertical, es decir, las coordenadas de este punto. Ahora, como consecuencia tenemos un poquito más de contraste, más natural, y ahora vamos a mover el punto de hasta abajo que controla los negros hacia arriba para desvanecerlos. Entonces puedo irme bastante alto, por el 25 en el eje vertical, y la entrada lo dejamos tal cual, no queremos que se mueva a la derecha. Y así como resultado tenemos ahora negros difuminados. Noten la diferencia, como ahora son grisáceos a comparación de la imagen original. Ahora, creadores se pueden estar preguntando por qué tengo este punto en los medios tonos e iluminaciones sin que aparentemente esté haciendo mucho. Este punto está actuando como un ancla, está evitando que la curva afecte a las iluminaciones y las mantenga lo más natural posible. La curva de tonos, al tratarse de una línea continua, si lo muevo en un extremo
va a hacer que la parte superior se ondule. Entonces, por ejemplo, si elimino el punto, noten cómo los medios tonos e iluminaciones ahora pasan por debajo de la diagonal y se oscurecen, generando una exposición más plana y teniendo más información en las partes brillosas. Pero esto no es lo que queremos. Queremos una exposición con contraste. Por ello nos interesa mantener las iluminaciones lo más fuertes posible y las sombras más oscuras, separándolos, generando más contraste, y este punto simplemente ayuda para que las iluminaciones no sean afectadas por este movimiento que hicimos en las sombras. Este punto, si no están seguros dónde ponerlo, yo lo puse en 162 en la entrada y 160 en la salida. Y así vamos bien con nuestra imagen. Ya tenemos el contraste como lo buscábamos, negros difuminados, sombras fuertes y un poquito de sobreexposición en las partes más brillosas. Ahora pasamos a color. Ahora en color vamos a iniciar con la herramienta de calibración de cámara que aparece hasta abajo por default, y calibración de cámara nos permite alterar el RGB, es decir, el rojo, el verde y el azul, que la combinación de estos tres colores conforman cada píxel que vemos en la fotografía, en las pantallas, en los videos digitales. Entonces es muy importante para alterar los colores base de la imagen. Entonces, si altero el rojo primario, estoy alterando todos los colores, como pueden ver, algunos en menor medida, otros en mayor medida. Entonces, porque cada píxel está compuesto por cierto porcentaje de rojo, cierto porcentaje de azul, cierto porcentaje de verde, va variando. Entonces, el primer slider es el rojo primario, y en este caso no queremos llevarlo hacia los amarillos. Esto lleva todos los colores rojizos hacia tonalidades más anaranjadas. Queremos ir hacia los magentas, como vimos en los ejemplos. Obviamente, esto es muchísimo, se parece más que nada al estilo turquoise del Lomography que vimos en el primer ejemplo. En este caso no queremos ir tan al extremo, pero sí bajar un poquito e inclinar todos los colores rojizos hacia tonalidades más magentas. Y también para no tener magentas súper marcados, como podemos ver en mi oreja. Bueno, ese es un caso extremo porque hacía mucho calor, pero queremos llevar un poquito la saturación hacia el negativo para que no sean tan dominantes y se mantengan más en el rango de los pasteles. Más adelante en HSL vamos a reconfirmar estos cambios. Y después el verde primario, recordatorio, no los queremos hacia amarillos, como el pasto aquí que se hace completamente amarillo. Queremos hacia los esmeraldas, tonalidades más frías en los verdes. Entonces no queremos ir tan abajo tampoco, pero ligeramente hacia el positivo con un +8, y después la saturación otra vez voy a reducirla un poquito con un valor cercano al -5. Bien, finalmente en el azul primario voy a saturar un poquito los azules. Ahora se pueden estar preguntando por qué, si vimos en los ejemplos que el azul dominaba muchísimo. Es porque el slider de azul primario va a controlar mucho de los azules, pero también mucho de los amarillos, porque calibración de cámara trabaja con colores opuestos o complementarios. Pueden notar aquí que azules son opuestos de los amarillos, entonces si muevo los azules voy a afectar el azul en particular, y después el amarillo también en la misma medida. Estos colores que están a los costados se van a afectar un poquito menos. Entonces noten cómo si muevo el azul primario estoy afectando muchísimo de los verdes, muchísimo de las tonalidades de piel y también de los azules, obviamente, porque contienen este color que es directamente opuesto del azul primario. Entonces voy a mover la saturación hacia abajo, tampoco completamente hacia abajo porque desaturo totalmente la piel y los azules, pero simplemente desaturarlo ligeramente para reducir un poco las tonalidades amarillentas y en particular de la piel, para que sea un poquito más opaca, como vimos en las fotos de ejemplo. Bien, podemos ver el antes y después de calibración de cámara, y son cambios bastante sutiles, pero si desactivo calibración de cámara, así se veía: amarillos más chillantes, verdes mucho más profundos, y ahora son un poquito más esmeraldas, al igual que las tonalidades de piel cambian. Antes eran tonalidades amarillentas, naturales, y ahora están un poquito más desaturadas. Bien, siguiente vamos a empezar a detallar colores específicos, y para ello vamos a utilizar HSL. Ahora HSL ahora es el apartado, antes la herramienta se llamaba HSL, ahora se llama mezclador de colores, porque ahora tenemos color de punto también, pero en el mezclador tenemos HSL, y aquí podemos ir por saturación, por luminancia, por tonalidad, o podemos verlo todo en conjunto. Entonces primero vámonos con tonalidad. Queremos cambiar unos cuantos de los tonos. Recordatorio: verdes hacia esmeraldas, y queremos los rojos un poquito más hacia los magentas. Entonces primero verdes queremos llevarlo hacia el positivo, y noten inmediatamente cómo los verdes del pasto se hacen más esmeraldas. Esto es completamente ridículo, un poco exagerado, pero vamos a bajarlo por ahí del valor de 50. ¿Sería suficiente? No, me voy un poquito más, por ahí del 57. Y después el amarillo, como pueden ver, si lo muevo de izquierda a derecha, estoy afectando muchísimo de los verdes. ¿Por qué? Porque amarillo está compuesto por verde, y como vimos en calibración de cámara, unos colores están compuestos más por una tonalidad que por otra, y simplemente resulta que el amarillo tiene muchísimo verde. Entonces vamos a llevarlo hacia el positivo. La mayoría en particular de los verdes que vemos en imagen, en particular los más amarillentos, están controlados por el amarillo. Entonces ahí por el +66 es suficiente.
No se preocupen, se está viendo un poco ridículo, pero todavía vamos a desaturar unos cuantos colores, entonces no se va a ver así en el producto final. Ahora, naranjas tampoco queremos llevarlos hacia los magentas, sino alteramos totalmente la tonalidad de piel y vemos que las tonalidades de piel en los retratos que vimos están más hacia los amarillos, pero bastante desaturados. Entonces vamos a llevarlo a un poquito hacia los naranjas. Por ahí el más 17 será suficiente simplemente para tener esas tonalidades amarillentas. Y después acá púrpuras y magentas quiero moverlos hacia el negativo. Entonces púrpuras y magentas no queremos hacia el rojizo, queremos hacia el negativo. Esto va a afectar un poquito las tonalidades de piel, en particular en regiones como labios, como nariz, orejas. Como vimos, estoy bastante sonrojado en esta imagen. Noten que esos puntos están controlados por el magenta, entonces vamos a ir un poquito hacia el negativo. Y los púrpuras tal cual, no queremos hacia los magentas y rojizos, queremos irlos también hacia el negativo. Bien, ok, la imagen se está viendo súper colorida demasiado, entonces vamos a irnos a saturación y comenzar a quitar colores. Primero, saturación de los verdes y amarillos, vamos a bajarlos porque parecen fosforescentes, entonces vamos a bajar ambos de ellos con un valor por ahí del menos 30. Será suficiente, más que nada bajarlos un poquito y que sean un poquito más hacia tonalidades pastelosas. Y después aquí los azules queremos que tengan más saturación. Recuerda que siempre estaban mucho más vibrantes y saturados en las fotos de ejemplo. Entonces azules van a controlar prácticamente todos los cielos en nuestros paisajes. Entonces vamos a subirlo bastante por el más 36. Y después el agua marina no va a controlar tanto el cielo, pero sí los cuerpos de agua en particular. Entonces vamos a llevarlo hacia el positivo por ahí del más 16. Entonces con Y vamos viendo el cambio de tonalidades. Inmediatamente vemos el cambio en los verdes, que ahora son más esmeraldas. Y también vemos esos azules más vibrantes. Ligeramente, pero es más vibrantes. Mientras las tonalidades de piel están mucho más controladas y desaturadas. Entonces es un estilo bastante ecléctico. Pero bueno, ahora vamos a bajar a gradación de color, antes llamada división de tonos, donde vamos a aplicar esa tonalidad verdosa en las sombras y esos colores fríos en las iluminaciones. Entonces, como saben, gradación de color es una herramienta que nos permite añadir estas tonalidades a distintas partes de la exposición. Entonces vamos a añadir a las sombras primero esa tonalidad amarillenta verdosa. Entonces voy a subir la saturación y después me gusta mover la rueda simplemente para encontrar el color correcto y después bajo otra vez la saturación una vez que selecciono el color correcto. Entonces esta tonalidad me gusta, el valor es 72, porque está un poquito en medio de los verdes y amarillentos, nada en cualquier extremo, está justo en medio y obviamente la saturación es muchísima. Y la saturación obviamente es excesiva, la voy a dejar en un valor de 8%, que va a ser suficiente para pintar las sombras con esa tonalidad verdosa, pero en situaciones como esta, donde tenemos una buena exposición en la imagen, donde no hay tantas sombras, no va a ser tan notorio. Y después en las iluminaciones vamos a añadir esa tonalidad fría a la imagen y esto va simplemente a actuar como una segunda capa para los azules del cielo para que tengan un poquito más de saturación. Entonces voy a añadir saturación y buscar la tonalidad. Inmediatamente noten como el cielo, que está clasificado como iluminaciones, se pinta con la tonalidad de la que estoy añadiendo aquí, con la tonalidad de 235 y obviamente la saturación excesiva con un valor bastante alto, por ahí del más 39. Inmediatamente vemos como la imagen entera, como está más en las iluminaciones, se torna más fría. Y esto me evita tener que en cada imagen cambiar la temperatura hacia una tonalidad más fría, porque el Omachrome en general, en situaciones de día, tiene una tonalidad más fría, más hacia los azules, mientras que en interiores, con una exposición un poco más decente, tiende más hacia tonalidades cálidas. Entonces, así se está viendo genial. Podemos ver el cambio inmediato hacia tonalidades más frías. Y ahora la única cosa que nos falta para terminar este preset es el granulado, que era bastante notorio. Entonces vamos a efectos y el granulado aquí lo tenemos. Vamos a subir primero la cantidad. Vamos a probar aquí con el más 40 si hacemos zoom. Ahí está el granulado, pero está muy chiquito. Queremos un granulado mucho más dominante y un poco más distractor. Entonces vamos a subir el tamaño por el más 70% y después la rugosidad lo que va a hacer es añadir más contraste entre las partículas. Vemos que el ruido que ha añadido es blanco y negro. Si añadimos más rugosidad, hay más diferencia entre estos puntos. Entonces este es el más 100. Tampoco queremos ir tan arriba, pero sí va a ser un valor bastante alto por ahí del más 80. Y si nos alejamos, ese granulado es bastante notorio, que es algo evidente de este film stock. Entonces así se está viendo la imagen final. Vamos a guardar el preset y ver cómo se comporta en otras fotos y ver si hicimos un buen trabajo, porque esta imagen puede que nos esté confundiendo un poquito simplemente porque está tan mal tomada. Entonces vamos a irnos al panel de la izquierda, bajo ajustes preestablecidos, darle en el más y crear ajuste preestablecido. Y aquí recordatorio que quieren palomear aquellas casillas que movimos cuando estamos generando el preset. Entonces, equilibrio, exposición y contraste no las movimos, queremos no palomearlas. Todas las correcciones básicas, la curva, mezclador de colores, gradación de color, calibración y efectos, todos estos quieren que estén palomeados.
Veámoslo aquí de esta chica admirando el atardecer en Sevilla. Apliquemos el Lomochrome, ya lo he añadido al paquete editar como V3. Y aquí pueden ver el antes y el después. Y noten inmediatamente el cielo como es mucho más frío, es lo que estábamos buscando. Tenemos esta tonalidad amarillenta, verdosa en las sombras también, como vimos en los ejemplos, entonces bien por ahí. Y en general se está viendo bastante bien. Se ve más contrastada de lo que podría ser en una fotografía digital. Aquí realmente en una fotografía digital tenemos la flexibilidad de poder subir las sombras muchísimo más, pero no es lo que buscamos. Queremos mantener ese contraste natural y esos negros difuminados con ese granulado bastante presente. ¿Qué tal en esta foto de California? Muchos colores en ese autobús, el cielo y las plantas. Para ver cómo se comporta, lo aplicamos y se ve bastante bien. Tenemos una imagen fuerte en contraste, esa tonalidad cálida en las sombras, ese azul mucho más vibrante que en la imagen original y esos rojos un tanto hacia las tonalidades más magentas, más los verdes mucho más fríos que en la original. Esta foto de mi perrita Lupita en una situación más subexpuesta se ve bastante bien. Los verdes esmeraldas como buscábamos, azul en las iluminaciones y un poco de pérdida de información también en las sombras, pero en general se está viendo muy bien en esta fotografía. Finalmente veamos en un retrato cómo funciona. Los verdes se ve bastante bien, azules más marcados, pero nada completamente irreal, mientras las tonalidades de piel son un poquito más hacia los magentas y no con tanto amarillo, pero en general es un estilo bastante dramático, pero no es completamente inusual, es bastante útil para distintas situaciones, ya sea para paisajes, para fotografía de calle o para retratos. Y bueno, creadores, esa es mi interpretación del Lomochrome 92. Espero que les haya sido útil, les haya gustado. Y recuerdo que están en el paquete editar como V3 y en el paquete Analog, link ahí arriba si me quieren apoyar. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente. Yo soy Tony Fuentes y soy a todos creadores.